Ahora resolveremos una segunda ecuación Bernoulli. En este caso, x por la derivada de y con respecto a x menos 1 menos x por y es igual a x por y al cuadrado. Primero que nada, dividimos toda la ecuación diferencial sobre x. ¿Para qué? Para eliminarlo del primer término, obteniendo d de y, d de x menos 1 sobre x por 1 menos x por y es igual a y al cuadrado. ¿Por qué? Porque simplemente x partido x es igual a 1. Ahora simplemente multiplicamos toda la ecuación diferencial por el diferencial d de x, obteniendo una ecuación diferencial la cual denominamos 1. Entonces, al tener una ecuación Bernoulli, el primer paso sería dividir toda la ecuación diferencial por y a la n, que en este caso evidentemente n es igual a 2, es decir, y a la n es igual a y al cuadrado. Obteniendo que d de y partido y a la n, que en este caso y al cuadrado, simplemente y al cuadrado sube al numerador como y a la menos 2. Y en este caso, y sobre y al cuadrado obtenemos 1 sobre y. Y 1 sobre y simplemente sube como y a la menos 1. Y esta la denominamos ecuación número 2. El paso 2 sería hacer el siguiente cambio de variable, en el cual arbitrariamente escogemos una letra, en este caso w, y la llamamos igual a y a la menos 1. Esta y a la menos 1 representa a esta y a la menos 1. Bueno, eso tiene que ver con el arreglo que fuimos haciendo para obtener una ecuación diferencial de esta forma. Y bueno, este método se explica en el video pasado. Entonces, si w es igual a y a la menos 1, la derivada de w será igual a ¿quién? A menos 1 por y a la menos 2 por un diferencial de y. Y simplemente despejamos al diferencial de y y obtenemos que d de y es igual a menos, menos, d de w partido y a la menos 2. Y sustituyendo a w y a el diferencial d de y en la ecuación número 2, obtenemos que, bueno, d de y, en lugar de colocar d de y, colocaremos menos d de u partido y a la menos 2. Entonces, y a la menos 2 partido y a la menos 2 da 1. El menos se conserva y el d de w se conserva. Menos, bueno, en este caso, en lugar de y a la menos 1, colocaremos a w, que es esta w. Y esto es igual a d de x. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente este diferencial de x, que está del lado derecho de la igualdad, lo mandamos del lado izquierdo de la igualdad con el signo contrario. Entonces, simplemente, al notar que tenemos diferencial de x en dos términos, lo factorizamos. Y en este caso, el menos d de x representa ese menos 1 por el diferencial de dx. Y esta ecuación diferencial es igual a 0. Ahora simplemente multiplicamos por menos 1 toda la ecuación diferencial, obteniendo únicamente términos positivos. Y reagrupamos, es decir, en este término que tenemos diferencial de dx lo colocamos primero. Y el d de w lo colocamos segundo. Y todo esto es igual con 0 y lo denominamos ecuación número 3. Ahora calculamos las derivadas parciales de m de xw y n de xw, donde en este caso, evidentemente, m de xw será este término, w sobre x menos w menos 1, y n de xw será igual a 1. ¿Por qué? Porque es este 1 que multiplica al d de w. Entonces, la derivada parcial con respecto a w de m es igual a la derivada parcial con respecto a w de este término, que es lo que se mencionó. ¿Y esto es igual a quién? A 1 sobre x menos 1, porque la derivada parcial con respecto a w de w partido x, 1 sobre x sale como una constante y la derivada parcial de w es igual a 1. Y la derivada parcial de w en este caso también es 1, pero como es negativo, menos 1. La derivada parcial con respecto a w de una constante da 0. Y evidentemente, la derivada parcial de n con respecto a x, donde n es igual a 1, pues da 0, porque 1 es una constante. Ahora, es necesario primero que nada notar que la ecuación diferencial 3 es una ecuación diferencial de la forma m de xw de dx más n de xw de dw. Y esto es igual con 0. Y por lo tanto, podemos calcular un factor integrante con el cual, al multiplicar la ecuación diferencial 3 por este factor integrante, obtendremos una ecuación diferencial exacta. ¿Y qué es necesario recordar? Bueno, que este factor integrante puede ser mu de x o mu de y. En este caso, mu de x es igual a e
a la integral de p de x de dx, donde p de x es igual a 1 sobre n por la derivada parcial con respecto a y de m menos la derivada parcial con respecto a x de n, que en este caso, como podemos notar, en lugar del y sería derivada parcial con respecto a w. ¿Por qué? Porque originalmente sí era una derivada parcial con respecto a y. Bueno, pero evidentemente con el cambio de variable, ahora la derivada parcial debe ser con respecto a w. Entonces, p de x es igual a ¿quién? A 1 sobre 1. ¿Por qué? Porque de n es igual a 1. Y 1 partido 1, pues 1 sobre 1. Y la resta de estas derivadas parciales, pues es ¿quién? 1 sobre x menos 1 menos 0. Porque como dijimos, la derivada parcial debe ser con respecto a w. Y el factor integrantes entonces es mu de x es igual a e a la integral de p de x de dx, esa es su ecuación, y esto sería igual a ¿quién? A e a la integral de 1 sobre x menos la integral de dx, que simplemente distribuimos los términos. Y haciendo esta integral, esto es igual a e a la logaritmo natural de x por e a la menos x, que aquí nos comemos un paso, pero es relativamente sencillo. Y bueno, e a la logaritmo natural de x es x, porque e es la base de los logaritmos naturales. Entonces, obtenemos que mu de x es igual a x e a la menos x. Y haciendo el producto de este factor integrante con la ecuación número 3, obtenemos que, bueno, simplemente multiplicamos esto por toda la ecuación y en el primer término w partido x por x e a la menos x, x por x da 1 y solo nos queda w por e a la menos x. En el segundo término, menos w, pues aquí está, por x e a la menos x. En el tercer término, menos 1 por el factor integrante, simplemente nos queda el factor integrante negativo de dx más, en este caso teníamos 1 por el factor integrante, solo obtenemos el factor integrante. Y esta la denominamos ecuación número 4. Y como mencionamos, realmente lo que queríamos era convertir esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta. Y bueno, ahora que ya multiplicamos por el factor integrante, vamos a comprobar que evidentemente ahora la ecuación diferencial número 4 es una ecuación diferencial exacta. Calculando la derivada parcial de m con respecto a w, esto es igual a la derivada parcial con respecto a w de la suma de estos tres términos. Y bueno, esto es simplemente e a la menos x menos x e a la menos x, que esto representa la derivada parcial de estos dos términos, porque la derivada parcial con respecto a w del tercer término será 0. Y la derivada parcial de n con respecto a x, que es simplemente la derivada parcial con respecto a x del factor integrante, que esto es igual a ¿quién? A e a la menos x menos x e a la menos x, que bueno, esto es un producto y simplemente aplicamos la regla de Leibniz, donde es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y por lo tanto, notamos que la derivada parcial de m con respecto a w es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, y por lo tanto la ecuación diferencial número 4 es una ecuación diferencial exacta. Simplemente ahora reescribimos a w igual a y a la menos 1 porque al final vamos a regresar el cambio de variable, y la ecuación diferencial número 4, que es la que resolveremos con el método para ecuaciones diferenciales exactas. El paso 1.1 en este caso para ecuaciones diferenciales exactas sería suponer una función f de xw tal que f de xw sea igual a la integral de m de xw de dx más g de w, donde esta función se cumple debido a que las derivadas parciales de m y n con respecto a w y x respectivamente son iguales. Simplemente ahora sustituimos a m, la suma de estos tres términos, de dx más g de w. Y bueno, calculando esta derivada, que es simple, obtenemos que f de xw es igual a menos w e a la menos x más w x e a la menos x más w e a la menos x menos x e a la menos x menos e a la menos x más g de w. En este primer término simplemente la integral es relativamente simple, w sale como una constante y calculamos la integral de a la menos x. En este segundo término w sale como una constante y aplicamos la integral por partes, y en el tercer término al igual que en el segundo término, con la diferencia que en el segundo término w sale como una constante y en el tercer término pues no. Ahora simplemente
hacemos una reducción de términos y obtenemos que f de xw es igual a w x a la menos x menos x a la menos x menos a la menos x más g de w. Y a esta la denominamos ecuación 5. El paso 2.2 sería derivar a f respecto a w e igualar a n de xw, que en este caso es igual al factor integrante. Entonces, la derivada de f con respecto a w simplemente va a ser x a la menos x más g' de w. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un término que contiene a w. La derivada de estos términos será 0 y la derivada de g simplemente será g' de w. Y bueno, nos menciona que debemos igualar a n de xw, es decir, al factor integrante. El paso 3.3 sería despejar a g' de w, de esta ecuación, donde obtenemos que g' de w es 0. ¿Por qué? Porque si tenemos que g' de w es igual a x a la menos x menos x a la menos x, g' de w es igual con 0. El paso 4.4 sería integrar respecto a w, obteniendo a g de w. Es decir, si tenemos g' de w igual con 0, es como decir d de g de w es igual con 0. Por lo tanto, d de g puede ser 0 debido a que d de w puede pasar multiplicando. Y así obtenemos que g de w es igual a una constante, porque la integral d de g es g más una constante, y eso sería igual con 0. Y si pasamos la constante del lado derecho de la igualdad y la llamamos c1, g de w es igual a c1. El paso 5.5 sería sustituir a g de w en la ecuación 5 y expresar la solución. Es decir, en lugar de g de w colocamos a c1 positivo. Y regresando a la variable original, que esa era la importancia de por qué mantener a w igual a y a la menos 1, obtenemos que f de xw es igual a ¿quién? En lugar de w colocamos 1 sobre y por x a la menos x menos x a la menos x menos y a la menos x más c1. Y por lo tanto, concluimos que una familia de soluciones para la ecuación diferencial 1, es decir, la original, es que 1 sobre y por x a la menos x menos x a la menos x menos y a la menos x más c1 igual con 0. Donde claro, evidentemente podemos despejar a y de esta ecuación diferencial, pero eso ya dependerá de la rigurosidad de tu profesor. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo por este video.